Buenas tardes a todos. Les agradecemos la puntualidad a quienes ya están conectados y, bueno, en honor a ellos, puntuales, vamos a dar inicio. Seguramente que habrá más participantes que se irán sumando. Les daremos la bienvenida en su momento. Les cuento, primero vamos a hablar de algunas cuestiones técnicas de este encuentro que tienen que ver con la plataforma Zoom, como para que conozcan la modalidad del mismo. Al tratarse de un webinar, para una numerosa audiencia hay algunas consideraciones especiales propias de esta plataforma, ¿no? Los participantes se verán con sus cámaras apagadas y silenciadas por defecto. Los panelistas son los únicos que están a la vista y con audio habilitado. Todo lo que sea formulación de preguntas está habilitada permanentemente para que lo hagan a través del botón inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Ese es el lugar a donde nosotros los invitamos a registrar sus consultas y al final van a ser respondidas. Bueno, como todos saben, hoy el ciclo presenta la conferencia organizada por el Servicio de Infectología del Sanatorio del Salvador sobre el tema denominado así, ¿no? Otra cara de la pandemia, logros y desafíos en la respuesta de las organizaciones internacionales al COVID-19. La disertación va a estar a cargo del doctor Jorge Pedro Martín. Él es médico, formado en Argentina, quien reside desde hace muchos años en México y va cruzando fronteras y trabaja también en Perú y en Ecuador. Él pertenece a Médicos Sin Fronteras y él es coordinador médico para las emergencias en el país Perú y en Ecuador. Antes de dar inicio a las disertaciones, vamos a agradecer a las instituciones que acompañan este ciclo: la Universidad Católica de Córdoba, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, al Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, al Círculo Médico de Córdoba, al Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, a la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA, a la Sociedad de Infectología de Córdoba, a Proyecto Sepsis Argentina y Latinoamérica. Todas estas organizaciones acompañan este ciclo, así que les agradecemos su apoyo, y bueno, como todos saben, se trata de 25 webinars, y estamos en menos de la mitad del camino, así que tenemos más invitaciones para ustedes a continuación. También contamos con el acompañamiento de un medio masivo de comunicación que ha visto en este ciclo un tema interesante para acompañar, como es la capacitación. Entonces agradecemos también a La Voz del Interior. Entre los presentes hemos visto autoridades de varias instituciones de las que acabo de mencionar y otras. A todos ellos agradecemos su presencia, incluso las autoridades de este sanatorio, del Sanatorio del Salvador. Agradecemos también la presencia del doctor Miguel Díaz, director médico del Hospital Rawson, que está presente. Él es coordinador del equipo asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Así que bueno, muchas gracias por su participación, doctor. Seguramente que el tema va a estar más que interesante para que todos los que han participado de acompañar esta problemática, esta pandemia, escuchen una versión distinta de lo que pasó en otro lugar, en otros países. A continuación vamos a pasar un breve material audiovisual del Sanatorio del Salvador, y presentamos al doctor Cámara, coordinador de capacitación, docencia e investigación, el jefe también del servicio de imágenes del sanatorio, quien va también a dirigirles unas palabras. Primero el video y después el doctor Cámara.
Buenas tardes. Este ciclo de conferencias se realiza para celebrar el 25º aniversario del Sanatorio del Salvador. Esta institución polivalente nació del deseo de su fundador, el profesor doctor César Arturo Vigo, de generar una institución en la que pudiéramos atender a nuestras familias. Su crecimiento ha sido permanente y progresivo, con planificación y control, desarrollando áreas que hoy lo conforman, varias de las cuales estarán formando parte de este ciclo de conferencias. En estos últimos 25 años hemos atravesado varias crisis sociales y económicas que el sanatorio pudo sortear, logrando la experiencia y el crecimiento que hoy lo caracteriza. Además de las crisis externas, todo crecimiento supone crisis internas y dificultades en la adaptación de la institución y los servicios que la constituyen. El directorio, con el grupo humano de los profesionales que lo conforman, ha sabido mantener en alto sus objetivos de proveer la mejor calidad de atención de la salud con un modelo de gestión que permitió no solo la supervivencia, sino su crecimiento planificado, viable y progresivo. El Sanatorio del Salvador, como institución polivalente, hoy provee servicios médicos generales y especializados, que desarrollan su actividad en la consulta externa y en la internación, servicios centrales como terapia intensiva, guardia central, áreas de laboratorio, áreas de diagnóstico por imágenes, así como también servicios administrativos de gestión comercial y financiera, con auditoría médica permanente para la interrelación con los servicios y con las entidades financiadoras. Para esto se avanzó en diferentes inversiones tecnológicas y de informatización, que hoy nos permiten posicionarnos como una alternativa de referencia tanto en la ciudad como en toda la provincia. El Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación también ha participado de este crecimiento y hoy coordina la formación de posgrado de 70 residentes de 13 carreras de especialización en medicina y en otras carreras de la ciencia de la salud. Bienvenidos entonces a este ciclo de conferencias que servirá como un canal de transmisión de la jerarquía profesional y la calidad humana de los diferentes servicios que lo conforman, y como un merecido homenaje a su fundador y a todos los que hoy formamos el Sanatorio de Salvador en sus primeros 25 años de existencia. A continuación los invito a escuchar a la doctora Lorena Ravera, que es encargada del servicio de infectología del Hospital Rawson, el principal centro de referencia infectológico de la provincia, jefa del servicio de infectología del Sanatorio del Salvador y miembro del equipo asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba en la contingencia COVID. Doctora Lorena, esperamos sus palabras. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, volver a agradecer la presencia de las autoridades del Sanatorio del Salvador, al directorio, a la dirección médica, a los distintos servicios del sanatorio, al público que nos acompaña y, por supuesto, especialmente el agradecimiento a nuestro disertante convocado para la fecha. Hoy, este encuentro está a cargo, como dijo el doctor Cámara, del Servicio de Infectología del Sanatorio, que nació casi acompañando los inicios de la institución. Actualmente está conformado por 4 médicas infectólogas y una enfermera de control de infecciones. Como muchos de ustedes saben, el servicio de infectología se desempeña en forma transversal en esta institución polivalente que es de tercer nivel y de alta complejidad. ¿Y cómo funcionamos? Articulando a través de las interconsultas infectológicas, tanto en los servicios críticos de adultos, pediatría y neonatología, como en los sectores no críticos que comparten las distintas especialidades y subespecialidades del sanatorio. También estamos presentes en consultorio externo, atendiendo la demanda espontánea de pacientes que consultan y atendiendo las derivaciones de nuestros colegas. Tenemos un comité de control de infecciones hace más de 10 años que está conformado por 3 infectólogas de adultos, la doctora Sabrina Penco, la doctora Estefanía Valari, quien les habla, y una infectóloga pediátrica, la doctora María Lola Bosa. Contamos con una enfermera de control de infecciones, que es la licenciada Esther Quispe, y 2 microbiólogos. Interactuamos no solo con los servicios y las distintas unidades médicas, sino también que en forma transversal, con servicios centrales como la farmacia del sanatorio, el quirófano, el área de limpieza, de esterilización, laboratorio, imágenes,
y también con el sector de compras. Participamos hace varios años en la conformación del Comité de Seguridad y Calidad, le dimos énfasis e ímpetu para formar todos los protocolos para acreditar en ITAES, que se logró la misma acreditación en el 2015, y desde ahí seguimos trabajando en forma activa en los distintos comités cuando se nos convoca. Hace más de 1 año y medio también convocamos al comité de crisis para darle forma y abordaje a esta pandemia que se nos presentó. Si a mí me preguntan cómo describir específicamente a nuestro servicio, nombraría 3 características, que son la capacidad de adaptación, el dinamismo y el compromiso. Cuando digo capacidad de adaptación, con mucho orgullo, quiero decir que se entienda que este servicio, nuestro servicio de infectología, siempre se destacó previo a la pandemia y durante la pandemia por adaptarse a los distintos escenarios a lo largo de los años en el sanatorio. Cuando comenzó esta pandemia, tuvimos la capacidad de adaptarnos a la reconversión institucional, a los cambios en los paradigmas, y logramos con mucho éxito, pero con mucho esfuerzo también, transmitir estos cambios a todos los sectores del sanatorio, quienes nos apoyaron y nos acompañaron. De otra manera no hubiésemos logrado la reconversión que necesitábamos tener. Cuando digo dinamismo, tuvimos la capacidad de hacer dinámicos los protocolos, las normas, ya que la pandemia fue súper dinámica. Y transmitir esto, sensibilizar y capacitar a todos los trabajadores de la salud de la institución para que trabajen en forma segura, tanto con nuestros pacientes como entre nosotros, fue una ardua tarea. ¿Para qué? Para que el sanatorio siga siendo el mismo sanatorio que trabajó con seguridad y con calidad con nuestros pacientes. Y cuando digo la característica compromiso, quiero destacar el gran compromiso, valga la redundancia, y sentido de pertenencia de todo el equipo, no solo entre nosotros, entre los integrantes del comité, sino con el resto del sanatorio. Estuvimos presentes en los momentos más críticos, trazando los contactos estrechos, poniéndolos en aislamiento o no, recibimos los primeros pacientes críticos y no críticos, aplicábamos lo que en ese momento sabíamos que podíamos aplicar, y tratamos de acompañar a todos los sectores para trabajar en forma segura. Creo con sinceridad que pudimos contener tanto la demanda de nuestros pacientes como la demanda de nuestros colegas, y siempre tratamos de no dejar de lado la patología prevalente, la vigilancia de las unidades críticas, de quirófano, el mantenimiento de las normas, de los protocolos para el cuidado de la salud, el lavado de manos, la higiene hospitalaria, las medidas o combos para evitar las infecciones asociadas a los cuidados de salud, con el objetivo siempre de seguir trabajando en forma segura dentro de la institución. Hoy con mucho orgullo digo que estoy segura que atravesamos la peor etapa, la etapa más crítica de la pandemia. Nos mantuvimos y nos mantenemos de pie con la frente en alto porque sabemos que pusimos y dimos lo mejor de nosotros para afrontar esta crisis. Y estas 3 características que mencioné para hacer referencia y definir al servicio aplican 100% para quien hoy es nuestro invitado, para Jorge Pedro Martín, quien además de ser un noble y viejo amigo, es un profesional con el cual compartimos gran parte de nuestra formación. Jorge, como dijo Natalia, es un médico argentino, especialista en tocoginecología, egresado de la UCC en el año 95, casi infectólogo por haber compartido tanto tiempo con nosotros. En el año 2002 comenzó su trabajo en distintas organizaciones humanitarias internacionales como Médicos Sin Fronteras, fue en un lapso de tiempo presidente para Latinoamérica, específicamente en el año 2015, trabajó además en el Comité Internacional de Cruz Roja, en la Organización Internacional para Migraciones de las Naciones Unidas, fue consultor durante varios años del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Bueno, y estuvo entretenido Jorge. Y en estos últimos 18 meses trabaja en la respuesta al COVID-19 en 3 países donde la pandemia tuvo un gran impacto. Esto es México, Ecuador y Perú. Por eso hoy lo convocamos para que nos hable de la otra cara de la pandemia, de lo que no vemos, pero no debemos y no podemos dejar de saber. Él va a brindar su experiencia, su mirada,
desde los sectores más vulnerables con escaso o nulo acceso a los sistemas privados y públicos de salud. Jorge, darte nuevamente la bienvenida, agradecerte por estar, por acompañarnos, por ser como sos, por tu carisma, por tu forma de ser, y te damos la palabra para escucharte y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, me vas a hacer llorar. Bueno, hay muchos amigos, mucha familia, y entonces para mí es un honor estar en este espacio. Yo siempre digo que cuando hablo en este tipo de presentaciones, sobre todo cuando se trata de espacios que tienen que ver con Argentina, no voy a hablar de ciencia porque ustedes saben mucho más que yo, pero sí quiero traer la mirada sobre otro ámbito, que es el ámbito humanitario, de asistencia humanitaria, medicina humanitaria, a través de la experiencia, con una presentación más vivencial, y sobre todo que nos sirva como un espacio de reflexión, también para saber dónde estamos parados como país, dónde estamos parados en la respuesta que dimos, las cosas que pudimos hacer bien, las cosas que no nos salieron tan bien, y en ese sentido, yo hace casi 20 años me fui de Argentina y soy de las personas que sigo manteniendo mi raíz y mi orgullo de ser argentino y ser sobre todo cordobés. Mi tonada, como se dan cuenta, no le perdí. Voy a comenzar rápido una presentación. La idea es que no demore mucho para tener espacio para las preguntas. Como le dije, no me voy a detener demasiado en aspectos técnicos, protocolos, cifras, porque eso probablemente ustedes los conocen mejor que yo. No sé si ahí se está viendo la pantalla. Sí, todo bien, doctor, perfecto. Perfecto. En el año 2005, Steve Jobs dio una conferencia, lo acababan de diagnosticar de cáncer de páncreas, y dio una conferencia durante la celebración de una graduación en Stanford, California, en una universidad, que hasta el día de hoy sigue siendo inspiradora para muchas personas. Él habló ahí de tres temas diferentes, y uno de ellos era conectar los puntos, ¿no? En ese momento él hizo referencia, Steve Jobs su educación formal no pasó de 6 meses en una universidad, y él decía que ese era el momento que más cerca había estado de una graduación, dando ese discurso para los estudiantes que se estaban graduando, y hablaba de que en un momento de la vida uno mira hacia atrás y entiende por qué le pasaron una serie de cosas y por qué tuvo el derrotero que tuvo, y para qué le sirvió y a dónde llegó con eso. No ir a la universidad para él no impidió, o no fue un factor que impidiera crear una de las compañías más exitosas de nuestro tiempo, debido sobre todo a su creatividad, a su inteligencia, pero sobre todo el amor por lo que él hacía. Y entonces decía, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Y hay que confiar que los puntos en algún momento se van a conectar en el futuro. Yo creo esta presentación de alguna manera es mirar hacia atrás y ver cómo se conectan los puntos en nuestra vida. Lo voy a hablar desde 2 dimensiones. Primero desde una dimensión personal y profesional, y luego desde el camino que he ido siguiendo en estos 18 meses y a dónde me han conducido, no a mí en lo personal, pero en cuanto al entendimiento de esta pandemia, de la respuesta que se dio desde el ámbito donde yo trabajo, que es el ámbito de respuesta humanitaria. Primero, hay que empezar por la casa, y este es el Hospital Rawson, esta es mi casa, perdón, es normal que me emocione, y yo creo que una cosa que tenemos muy buena los argentinos es la capacidad de formar profesionales que técnicamente y en temas de contenido son muy buenos, pero que además tienen la gran capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Se dice que las personas que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que más rápido se adaptan. El Hospital Rawson a mí me dio esa capacidad, me dio esa visión global para trabajar, sobre todo, como mencionó Lorena, en el ámbito de la infectología. Yo estaba haciendo mi residencia en tocoginecología, hice mis 2 años de obstetricia en la maternidad, y me tocaba hacer ginecología en algún lugar, o era el San Roque o el Córdoba. Los que son de Córdoba entienden muy bien de qué estoy hablando, pero un poco por cabeza dura, yo quería hacerlo en el Hospital Rawson. Y ahí fui contracorriente, y tengo el orgullo de ser
el primer residente que salió de ginecología del hospital, hoy es una residencia consolidada. Y ahí pude profundizar en el ámbito de la infectología, acompañado realmente de colegas, de residentes de otras especialidades, que hoy en día son personas que ocupan un lugar muy relevante dentro de la infectología de Córdoba e inclusive del país. Para mí, siempre que yo, hace casi 20 años me fui de Córdoba, siempre que volví a Córdoba, el primer lugar donde pasaba ese antes de ir a saludar a mis padres era por el hospital. En el año 2002 fui a cumplir un poco ese sueño utópico y romántico que a veces sabemos tener los médicos, de trabajar en una organización como Médicos Sin Fronteras. No sabía muy bien de qué se trataba, pero bueno, era lo que me llamaba, era seguir un poco mi pasión, y así empecé un trabajo en el que estoy desde hace prácticamente más de 19 años, y ahí aprendí lo que es la medicina, la asistencia humanitaria, y que es básicamente el hecho de brindar asistencia a poblaciones en crisis, salvar vidas, aliviar el sufrimiento, guiado por principios humanitarios que ahí los tenemos, como son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia. Eso es lo que guía nuestra acción, básicamente, en el día a día de estas organizaciones. Y uno en general tiene que identificarse con esos principios, que no da para en este momento poder hablar, pero de alguna manera es importante saber que eso es el marco en el cual nosotros desarrollamos nuestra actividad cuando vamos a trabajar a distintos países en distintas crisis, que pueden ser conflictos armados, pueden ser catástrofes naturales, epidemias. A lo largo de todos estos años he trabajado en más de 17, 18 países en distintos tipos de escenarios. Y ahí aprendí básicamente cómo desarrollar la medicina, y una de las cosas más interesantes que tuve desde el inicio fue entender que la medicina tal y como la aprendemos en Córdoba, en el ámbito donde estamos, muchas veces no es aplicable a todos los lugares donde uno está, por falta de recursos, por por enfoques culturales, etc. En el año 2017, al año 2019, trabajé en Honduras, y para la organización internacional al Comité Internacional de Cruz Roja, una organización que ya ha cumplido más de 150 años. Ustedes tienen que imaginar que una institución que tiene más de 150 años, de origen suizo, pero que hoy está en todo el mundo, debe haber aprendido algo a lo largo de todos estos años. El Comité Internacional de Cruz Roja es básicamente el garante del derecho internacional humanitario en todas las guerras o conflictos armados. Pero ahí tuve una experiencia muy interesante. En el proyecto que trabajaba había un proyecto de la Johns Hopkins, de la Universidad Johns Hopkins, que básicamente trataba de desarrollar sistemas de respuesta a emergencias, cuales sean catástrofes naturales o epidemias, y generar las herramientas para que la respuesta sea de manera muy ágil. Al final el proyecto fracasó. Era un proyecto que se desarrollaba en Pakistán, en Nigeria y en Honduras, pero para mí fue muy interesante ver que al inicio de esta pandemia, la universidad tomó uno de los liderazgos en cuanto a, digamos, la gestión de la información en tiempo real y la difusión de esa información, que nos permitía ver un poco la evolución sabiendo las limitantes que teníamos en cuanto a las cifras que de país a país se iban compartiendo de manera oficial. De paso nos sirve para recordar hoy cuántas personas en el mundo se han determinado como casos positivos a COVID, que ya hemos pasado de los 233 millones, casi 5 millones de fallecidos. Esto era impensable en enero del año 2020, cuando empezó toda esta historia, o en diciembre del año 2019, y una de las cosas interesantes es ver que ya hemos superado los más de 6.200 millones de dosis aplicados de vacunas en el mundo, pero muy lejos de los 11.000 millones que se recomiendan o que deberíamos al menos tener para empezar a pensar de que estamos generando ese muro inmunológico que queremos generar a través de las vacunas. Dentro de mi carrera desarrollada en estas organizaciones internacionales, también trabajé 4 años, desde el año 2014 hasta
hasta hace poco, en una organización que se llama Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, que es una organización también sin fines de lucro, que se dedica a la investigación y desarrollo. ¿Qué tiene de interesante esto? Ellos desarrollaron un modelo de investigación de fármacos que redujo al 20% el costo de investigación para nuevos fármacos. Este modelo fue muy exitoso, de alguna manera, básicamente porque ponía en la misma mesa a la academia, a los investigadores, a los ministerios de salud, a los laboratorios, a la industria farmacéutica y a los grupos de pacientes, fundamentalmente vinculados a las enfermedades desatendidas o enfermedades olvidadas. Este modelo permitía un intercambio muy rápido de información y eso aceleraba los procesos para, digamos, el desarrollo de nuevos fármacos o de antiguas moléculas que se modificaban y podían servirnos para tratar algunas de estas enfermedades olvidadas, como le digo, con un concepto de que no generara ganancias, que no generara pérdidas para la industria farmacéutica, pero tampoco que se enfocara solo en el rédito económico, sino que brindara un alivio a los pacientes afectados por esta enfermedad. A mí, cuando empieza la epidemia, yo estaba en México y estaba vinculado a esta organización y me toca trabajar en ese momento, estando en México, empieza la pandemia, en México ustedes saben que no hubo en ningún momento confinamiento, y el trabajo que la organización empieza a desarrollar en el ámbito del COVID es algo que hoy resulta irrisorio. Bueno, ya en ese momento resultaba irrisorio. En marzo, abril, mayo inclusive, mi rol en México era tratar de buscar grupos científicos en el país que quisieran involucrarse en estudios con hidroxicloroquina. O sea, yo parecía Bolsonaro o Donald Trump tratando de impulsar el uso de la hidroxicloroquina y eso generaba, la verdad, que bastante rechazo en los grupos académicos de investigación de México. Por suerte, en diciembre del año 2020, tuvo que pasar mucho tiempo, esos estudios quedaron obsoletos y hoy la organización, junto con muchos otros grupos de investigación, se dedican a la investigación de fármacos para países de muy bajos recursos. Investigación en esos propios países, es muy interesante el modelo porque logró desarrollar investigación de muy altos niveles en lugares de muy bajos recursos. Entonces, bueno, como digo, eso fue mi primer trabajo en México, y el otro trabajo que la organización esta en la cual estaba involucrado en ese momento, estamos hablando desde un periodo entre enero y abril-mayo del 2020, fue, la organización generó algo que hace muy bien en otro ámbito y que yo lo hice en algún momento con la enfermedad de Chagas, es el desarrollo de coaliciones donde pone todos estos actores, los actores más relevantes a nivel global, a trabajar juntos en la investigación para la búsqueda de soluciones terapéuticas para ciertas enfermedades, y en este caso relacionadas directamente para el COVID, pero sobre todo con un enfoque de países de muy bajos recursos. Pero bueno, eso era abril del año 2020, y yo después de 6 años de no estar con Médicos Sin Fronteras, creía que Médicos Sin Fronteras era un ámbito excelente para involucrarme en el trabajo en el terreno, en la respuesta al COVID. Por último, quiero mencionar otro trabajo que también desarrollo. Yo he trabajado 6 años, durante 6 años de estos últimos 20, en el ámbito de la migración y salud. Es un ámbito bastante específico, como ustedes pueden imaginar, es un ámbito epidemiológico muy particular para todas estas poblaciones que van desplazándose de país a país. He trabajado en el norte de África, he trabajado en Centroamérica y México, y ahora básicamente estoy trabajando en Sudamérica para los flujos masivos de venezolanos y haitianos. Pero alternaba mi trabajo de migración y salud para la Organización Internacional de la Migración de las Naciones Unidas con el trabajo, como dijo Lorena, de coordinación médica en la respuesta a la pandemia. Durante todo ese tiempo, básicamente, algunas cosas que vimos que se estaban necesitando, además de las respuestas que estaban dando los ministerios, de manera complementaria, era importante, sobre todo en aquellos lugares donde están los más vulnerables, donde hay carencia de recursos,
generar realmente una respuesta humanitaria orientada fundamentalmente a ese tipo de población, con modelos colaborativos, obviamente, y ustedes lo saben mejor que yo, o sea, nadie en este enfoque podía desarrollar una respuesta global acorde y de la magnitud necesaria para paliar lo que estaba pasando tanto en la primera como en la segunda ola que hemos tenido, por lo menos en algunos de los países de la región, donde se produjera un intercambio rápido de información, que es una de las claves, y sobre todo de cara al futuro, el intercambio rápido de información que nos permita reaccionar a tiempo, que fue una de las cosas que no sucedió en esta pandemia del COVID y que hizo que realmente no estuviéramos preparados para responder como se requería. Además, que existiera un ejercicio de transparencia, de rendición de cuenta y una abogacía de las organizaciones para evitar lo que finalmente en muchos lugares sucedió, que fue que el desvío de muchos de los fondos que tenían que ir en la respuesta a la población y que finalmente fueron a las manos de unos pocos. Y por último, y esto aplica mucho a Sudamérica, una de las cuestiones que vimos, en Sudamérica vivimos varias crisis superpuestas. No es solo la crisis sanitaria por el COVID. A diferencia de otros países más desarrollados, a nosotros se nos suman las crisis económicas crónicas, se nos suman las crisis sociales, las crisis políticas, y encima se nos suma una crisis migratoria en la región, que es la segunda más grande del mundo después del movimiento de población siria. La segunda crisis de migración más grande del mundo es la crisis de venezolanos, que ha hecho que más de 5 millones de personas dejen el país y estén hoy deambulando en las distintas regiones de Sudamérica. Y es la mayor movilización en la historia de América Latina, la mayor movilización de población en la historia de América Latina. Hay algo que tenemos que tener como adagio, que es, si ganamos tiempo, ganamos vidas. Esto era muy importante a la hora de poder responder en este combo complejo que teníamos en la región. Esto es más o menos, desde el punto de vista profesional, cómo fui atando todos los cabos y cómo me fueron ayudando a la hora de tener que tomar decisiones institucionales en el apoyo que la organización en la cual en ese momento estaba trabajando brindaba para los ministerios de salud. Acá tenemos al COVID, que está ahí con una guitarrita y dice, bueno, la siguiente canción está dedicada a toda esa gente que no creyó en mí cuando comencé, ¿no? Esto muy de un músico que ahí hace su homenaje, y yo me acuerdo muy bien, el 5 de enero del 2020, recibí un mail de la Organización de Médicos Sin Fronteras donde habían hecho una visita, el 5, el 10 o el 15, habían hecho una visita a China y no consideraban que esto fuera a evolucionar a más. Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasó eso, de que creímos que esto era algo muy autolimitado, que iba a replicar a lo mejor el comportamiento del SARS, del MERS, de las otras epidemias generadas por coronavirus desde el año 2000 en adelante, pero finalmente hoy tenemos que contar prácticamente 5 millones de muertos a causa de este SARS-CoV-2. Obviamente que hay una línea del tiempo que la conocemos, y esto también es unir un poco esos puntos. Ya sabemos que los primeros casos aparecieron allá en diciembre del año 2019 en Wuhan, en China, que el primer comunicado de la OMS oficial fue el día 3 de enero, que entre el 7 y el 3 de enero ya se había secuenciado este coronavirus, que la OMS a fines de enero ya había declarado la emergencia internacional cuando ya había casos en Japón, en Tailandia y en Alemania, y que América Latina, los primeros casos de alguna manera se confirman hacia fines del mes de febrero, inicios del mes de marzo. El primero fue en Brasil y luego fueron apareciendo paulatinamente en los distintos países de Latinoamérica. Esto lo sabemos muy bien. Una cosa a mí me pasó, yo llegué a Caracas, Venezuela, el día 5 de marzo, y en ese vuelo llegó también el primer caso identificado a Venezuela. Bueno, finalmente en el mes de marzo ya la OMS declara la pandemia.
Yo, como dije, bueno, estuve eventualmente unos días en Venezuela y ya regresé a México, donde el día 12 de marzo, acá vemos una camiseta de Argentina, esto era México, esto no tiene nada que ver con un homenaje a Maradona, Maradona todavía en esa época vivía, esto era un concierto de tributo a Soda Stereo que se desarrollaba en el país, y en ese momento, 12 de marzo, ya muchos de los países de la región estaban contemplando cerrar fronteras. Por el contrario, México, que es un país que normalmente sufre más de 20 o 25 huracanes por año, y que en el último año, o en el 2020, ha tenido cerca de 30.000 movimientos sísmicos o terremotos, 30.000, ¿sí? No lo he hecho mal, está muy acostumbrado a que la sociedad tome la responsabilidad del autocuidado. Y el gobierno en ese momento manifestaba de que esto no le daba una magnitud y eso generaba un poco de horror en otros países que estaban por tomar medidas mucho más restrictivas. Efectivamente, México fue un país que a lo largo de todo este tiempo, estos 20 meses o 18 meses, ha tomado medidas, si se quiere, más ligeras, nunca cerró fronteras, nunca pidieron PCR ni pruebas rápidas para ingresar al país, mantuvo de alguna manera, nunca tuvo tampoco una cuarentena estricta, sino simplemente implementó algunas medidas de restricción muy limitadas. En ese sentido, como mencioné, yo estuve trabajando 2 o 3 meses en México, sobre todo en lo que mencionaba con la iniciativa de medicamentos para enfermedades olvidadas, tratando de avanzar en temas de investigación para las moléculas que les hice mención. El 29 de febrero del año 2020, en Guayaquil, llega la primer paciente, si mal no recuerdo, creo que era de España o de Estados Unidos, creo que era de España, llega a Guayaquil, de ahí se dirige a ver a su familia y como buenos latinos que somos, nos reunimos, comemos, podemos tomar, compartimos utensilio, tenedor, cubierto, plato, comimos el mismo plato, tomamos el mismo vaso. La cuestión es que rápidamente en Guayaquil se produce una situación realmente alarmante en cuanto al crecimiento de casos de COVID. En ese momento, una organización como Médicos Sin Fronteras, acostumbrada a trabajar en distintos tipos de epidemias y catástrofes naturales con una capacidad de responder en 24 horas, decide en ese momento suspender o poner en stand-by cualquier tipo de respuesta a la pandemia de COVID, fundamentalmente por unos dilemas que hoy, unos dilemas éticos que hoy, o que en ese momento generaron mucho ruido en los miembros de la organización. Básicamente, la organización decía, nosotros no podemos garantizar la seguridad de nuestros recursos humanos, no podemos garantizar el aprovisionamiento de equipos de protección personal en los distintos países. Las fronteras están cerradas y no podemos trasladar personas, ni garantizar una evacuación sanitaria en el caso de que alguno de los miembros del equipo tuviera algún problema. Y como dije, aprovisionar a los proyectos, a los distintos proyectos en distintos países para responder al COVID, no lo podía hacer básicamente porque, bueno, había un desabastecimiento, una ruptura de stock de muchísimos productos, había un acaparamiento de ciertos países de los insumos que en ese momento estaban disponibles. Entonces la organización responde de manera muy limitada durante el mes de marzo, durante el mes de abril, a la situación, a los brotes que estaban apareciendo en Europa, fundamentalmente en Italia. Recordamos lo que pasó en Bérgamo, la situación dramática que fue en Bérgamo, la situación relacionada a las residencias de adultos mayores en España, en Bélgica, pero en ese momento no impulsaba respuestas en Latinoamérica. Y eso, para los que vivimos y somos de la región, era algo que realmente nos generaba mucha preocupación y levantamos las voces al respecto. Cuando pasa lo de Guayaquil, que yo creo que todo el mundo más o menos vio la situación en cuanto a aquellas imágenes de familiares quemando los cuerpos de sus seres queridos fallecidos en la calle,
pacientes fallecidos en los domicilios que tenían que estar 3, 4 días ahí, hospitales saturados, etcétera, la presión que se hace es muy alta para que finalmente haya una respuesta a esta situación de emergencia en Guayaquil. Yo soy una de las personas que finalmente accede a ir a trabajar a Ecuador, no en el inicio de la crisis o del brote en Guayaquil, porque lamentablemente las fronteras estaban cerradas y las dificultades para llegar a Ecuador eran muchas, pero finalmente en el mes de mayo ya podemos viajar de alguna manera, y yo me acuerdo lo que fue en ese tiempo poder reapropiarse de los espacios comunes. Esto es una foto en el aeropuerto de Houston, y ver los negocios envueltos en celofán, y todo ese aeropuerto gigante, bastante vacío, un aeropuerto que tiene un tráfico muy intenso regularmente, y que bueno, en aquel momento estaba vacío, pero llamaba la atención que al menos la mitad de las personas que circulaban no tomaban ninguna medida de protección, como ser el uso de mascarillas mientras se desplazaban en los aeropuertos. Para mí, esa primer salida al mundo, después de haber estado semi-encerrado, porque en México estábamos semi-encerrados, fue bastante chocante. Es decir, ¿cómo me vuelvo a acostumbrar? Parecía que el virus estaba en todo lado y en cualquier momento nos ataca. Finalmente logramos poner un equipo con muchísimas dificultades a trabajar en Guayaquil, y acá quiero hacer énfasis en algunas cosas. En Ecuador, que trabajamos entre el mes de abril y el mes de octubre, trabajamos en 3 lugares diferentes, en Guayaquil, en Esmeralda y en Quito, y en Guayaquil, como les digo, en ese momento en el que llegábamos, Guayaquil era la segunda ciudad en el mundo con el mayor número absoluto de personas fallecidas por COVID después de Nueva York, y la segunda ciudad en el mundo con mayor mortalidad por millón de habitantes después de Bérgamo, en Italia. Llegamos a esta ciudad y la situación había sido realmente muy, muy grave, los hospitales habían colapsado, y nosotros nos abocamos a trabajar básicamente, sobre todo en las comunidades. Y una de las cosas que más me sorprendió fue, al llegar a Guayaquil, que muchos de los lugares que nosotros íbamos a trabajar, que eran los barrios más afectados en la periferia, éramos el primer actor de salud que llegaba a trabajar, porque habían cerrado centros de salud, habían cerrado todo el sistema para brindar asistencia, había sido disminuido o cerrado, y quedaban solo el enfoque de atención hospitalaria. Acá es el trabajo con personas de la comunidad en una de las barriadas de Guayaquil, en el suburbio, y se brindaba un trabajo sobre todo a nivel de promoción de la salud y fortalecimiento de las medidas de prevención y control de infecciones. Este es el Hospital de Los Ceibos, y acá me voy a detener solo un minuto. Es un hospital de cerca de 400 camas. Este hospital, para los que trabajan en salud, llegaba a recibir 400 pacientes de COVID por día en las últimas semanas de marzo, en las 2 primeras semanas de abril, y llegó a tener 100 fallecidos por día. Además, con un equipo de salud muy, muy mermado, porque muchos de los médicos se infectaron durante la primera ola, entonces el equipo se vio muy mermado, y como les digo, gestionar 100 pacientes fallecidos por día era una situación dantesca. Obviamente, se generaron situaciones muy conflictivas, sobre todo en la gestión de cadáveres. Muchas personas no pudieron encontrar el cuerpo de sus familiares, y obviamente que al inicio ni siquiera tenían espacio para colocar tantos cadáveres al día que fallecían. Una de las cosas que a mí más me impresionó al llegar a este hospital fue ver el grado de impacto en la salud mental que tenía ese equipo de salud, esos médicos, esos enfermeros, los laboratoristas, todo el equipo de salud que trabajaba en este hospital, estaban como blindados desde un punto de vista afectivo, sentimental, emocional. Y es algo que básicamente hemos transcurrido esta epidemia, y de alguna manera no hemos hecho todavía hincapié en el abordaje de todos esos problemas emocionales. Quiero mencionar algo que se me había pasado por alto, que es que para poder entrar a Ecuador, nosotros tuvimos que rentar un avión privado, y esto es uno de los grandes errores, y es bueno reconocer los grandes errores. Se rentó un avión privado que costaba $25.000, viajaron 2 personas, y al llegar a Guayaquil
para empezar una intervención, viajaron sin absolutamente nada de equipo de protección personal, ni de insumos, ni de equipamiento médico, y obviamente in situ no se conseguía absolutamente nada. Entonces, para poder empezar a responder, tuvimos que esperar 2 o 3 semanas para poder empezar a abastecernos. Un gran error haber invertido tanto en un avión y realmente haber viajado sin absolutamente nada. Pasada la primera ola en Guayaquil, una de las situaciones es que el país entró en un confinamiento total, pero en la medida que se fueron relajando las medidas porque no se podían sostener por la situación económica, sabemos que en Latinoamérica y sobre todo en muchos países de la región la economía es informal y la gente tiene que salir a buscar cada día el pan para comer, entonces las medidas se tuvieron que ir flexibilizando y eso empezó a hacer surgir una primera ola, ya no en Guayaquil, pero 2 meses después en las ciudades vecinas. Y así fue como las autoridades de salud nos piden ir a Quito. Todas las fotos que yo presento son fotos personales, ¿no? Es muy raro que haya tomado alguna foto. Entonces, esta es una vista de la ciudad de Quito, del valle, y nosotros llegamos ahí a solicitud de las autoridades porque tenían muchísimo miedo de repetir lo que le pasó en Guayaquil. Y una de las situaciones es que ya el sistema de salud estaba completamente colapsado. Los pacientes graves que llegaban con requerimiento de cama de UCI no tenían posibilidad de acceder y obviamente la mortalidad iba en incremento y a partir de ahí nosotros que teníamos previsto una intervención en otra zona donde viven muchos afroecuatorianos, tuvimos que modificar la intervención y desplazarnos a la ciudad de Quito. Y esto es una de las características que tuvimos que encarar desde el primer momento y en todos los sitios. La rápida, el dinamismo de los equipos, y algo que también le pasó mucho a Médicos Sin Frontera en la gran mayoría de los sitios donde trabajó durante el año 2020, es que siempre llegaba tarde, siempre llegaba después que la situación aguda ya había pasado y que comenzaba a estabilizarse. En ese sentido, el arribo a Quito, por el hecho de estar ya en el país, nos permitió ser un actor que pudiera contribuir a una respuesta a tiempo. Se trabajó en 3 niveles, esto no me voy a detener mucho, después si quieren hay espacio para todas las preguntas que se necesitan. Se trabajó a nivel de los centros de COVID, este era un centro de aproximadamente 150 camas, donde llegaban todos los pacientes, y ahí esto no estaba previsto para tener una unidad de cuidados intensivos ni una unidad de cuidados intermedio, pero nosotros ahí contribuimos al desarrollo de una unidad de cuidado intermedio de 8 camas, pero sobre todo una de las cosas que a mí más orgulloso me puso de la intervención que se hizo ahí fue la de implementar una unidad de cuidados paliativos, estamos hablando de mediados del año pasado, donde de cuidados paliativos y de fin de vida, donde los familiares podían acceder a estar con su familiar con todas las medidas correspondientes, a estar con su familiar en los últimos minutos de vida de esa persona que estaba infectada por COVID, y esto era algo muy innovador y obviamente que encontró muchísima resistencia, pero como latinos el manejo de la muerte fue muy traumático, sobre todo en estos países que están tan acostumbrados a velar a su muerto, a pasar su tiempo, a despedirse de otra manera. La gestión con el COVID fue muy, muy, muy traumático en estos países y empezar a trabajar esos aspectos fue algo que a nosotros el año pasado nos puso muy contentos finalmente poder iniciar, pero como digo, no fue algo automático, tomó bastante tiempo. Otro de los ejes de trabajo fue el trabajo en albergues o en residencias de adultos mayores y con la población en situación de calle y sobre todo en los centros de día que recibía esta población que era muy vulnerable y que al inicio de la pandemia se vio muy afectada, pero bueno, luego se pudieron reorganizar todos estos centros, se trabajó en alrededor de 27 residencias y albergues, y al inicio la mortalidad superaba el 50% de las personas que residían en estos albergues o residencias. En algunos eran personas con adicciones, en otros eran personas con situación de calle, y en otros eran personas adultos mayores. Las medidas son todas las que ya conocemos.
Esto se dio porque la organización desarrolló un muy interesante trabajo, sobre todo en España y en Bélgica. En Bélgica, donde por miedo al colapso, esto es importante decirlo, por miedo al colapso, las autoridades de salud prefirieron mantener a los adultos mayores en la residencia, y por eso Bélgica, el año pasado, tuvo una de las mayores tasas de mortalidad en el mundo. Y finalmente el sistema de salud nunca llegó a superar el 60% de ocupación. Eso fue un gran error, y bueno, también sabemos lo que pasó en España, donde, si mal no recuerdo, son más de 18.000 personas que fallecieron en estas residencias de adultos mayores. Cuando nosotros llegamos a Quito, una de las cuestiones fue lo más importante. Estoy hablando del año pasado, cuando todavía no se conocía tanto, o sea, se iba trabajando. Uno de los valores que tuvimos nosotros fue hacer un abordaje comunitario, tamizaje masivo de personas para detección precoz de casos y manejo domiciliario, y una actividad muy fuerte de promoción de la salud. Y algo muy interesante fue el uso de redes que nos permitió, porque hacíamos el traqueo, el seguimiento, nos permitió llegar a cantidades muy importantes de personas con mensajes de promoción de la salud, aunque jamás vamos a saber cuál es el real impacto que tiene el uso de estas redes. Pero me acuerdo que con el uso de Facebook se podía llegar, en un país de 17 millones como Ecuador, llegamos a interactuar con 7 millones de personas con mensajes de promoción de la salud. Yo no estoy entrando muy en profundidad porque esto es un poco la historia, es arqueológico, pero algunas menciones que de alguna manera nos pueden servir. El tema de salud mental, como les dije, o sea, llegamos a un país donde todavía estaba en shock, era la primera ciudad mayormente afectada de Sudamérica o de Latinoamérica, me atrevo a decirlo. Luego ya vino la situación de Manaus y ya se contagiaron, se afectaron otras ciudades de la región, pero en ese momento Guayaquil había sido la primera ciudad en pasar una situación de esta. Era como, figuradamente, cuando yo llegué, la sensación era como si hubieran tirado una bomba biológica, generando un daño terrible. Me acuerdo de que, si bien las cifras oficiales hablaban de 2.300 fallecidos, el exceso de mortalidad alcanzaba, si mal no recuerdo, las 13.000 personas en el lapso de un mes y medio. Entonces el trabajo en salud mental fue muy importante. Y acá quiero destacar algo que también lo hablaba con Natalia antes de esta charla, y es, esta pandemia nos afectó a todos. En mayor o menor medida nos afectó a todos. Nadie puede decir que haya salido indemne de esta pandemia. Y una de las cosas que yo más me enorgullezco fue que trabajamos con un equipo que inicialmente trabajamos en Guayaquil, y luego nos trasladamos. Ese equipo, muchos de ellos habían perdido familiares, al padre, el hermano, el tío. Algún familiar habían perdido durante la primera hora en Guayaquil, y fueron los primeros en decir: yo me voy a Quito, yo me voy a Esmeralda, yo me voy a donde sea, porque no quiero que otro pase lo que yo pasé, ¿no? Que era llegar a un hospital, entregar a su familiar y luego no saber nunca más nada de él. El tema de salud mental fue uno de los trabajos más importantes. Luego ya la situación se fue controlando, la colaboración con las autoridades fue excelente, y eso nos permitió de alguna manera establecer unos vínculos que nos permitieron hacer monitoreo, y cuando se determinó que en el mes de octubre la situación ya estaba bajo control, MSF se retiró del país, Médicos Sin Fronteras se retiró del país. Inmediatamente, bueno, luego de la fiesta de fin de año, en Perú se inicia, porque digamos, las medidas fueron más livianas, las personas, si bien siempre hubo toque de queda en Perú desde el 20 de marzo del 2020, que implementaron las medidas, cerraron las fronteras, siempre hubo toque de queda. La gente hacia el mes de noviembre, hacia el mes de diciembre, comenzó a, digamos, respetar menos las medidas de protección, y esto llevó a que se produjera el inicio de una segunda ola. Y acá es muy interesante. Durante la primera ola, Médicos Sin Fronteras llegó a Perú a trabajar y se focalizó sobre todo en la región amazónica. ¿Y qué pasaba en estos lugares? Ya solo para llegar le tomaba 2 o 3
semanas para llegar en botes a estos lugares, y cuando llegaban a los lugares ya los casos habían pasado, los brotes habían pasado, los que se tenían que morir se murieron, los otros pacientes se curaron de manera espontánea, y entonces en estas comunidades no había mucho para hacer. Esto generó una gran frustración, como se pueden imaginar. Entonces, al inicio de esta segunda ola, Médicos Sin Fronteras hace una visita a las principales ciudades para cambiar el enfoque de respuesta, y básicamente trabajamos en distintos lugares del país, en la Amazonía, como hago mención, también en la región de Huacho, es un nombre que en argentino no suena fuerte, pero así se llama la ciudad. Huacho es una ciudad cerca de Lima, de la región metropolitana de Lima, que fue la zona obviamente más afectada. 1/3 de la población de Perú vive en Lima. También trabajamos en Cusco, prácticamente a 4.000 metros de altura, y en la actualidad se está trabajando ya con otro enfoque en Arequipa y Puno. Es muy interesante porque trabajar en la selva es muy distinto a trabajar en la costa, y es muy distinto a trabajar en los Andes, en términos de protocolos médicos, de abordaje, de recursos humanos, y sobre todo también en términos interculturales. Bueno, hay que recordar que Perú registra la mayor tasa de mortalidad del mundo por la COVID. Hubo una actualización de los datos el 1 de junio del año 2021, y a la actualidad más de 220.000 personas han fallecido, se estima que 220.000 personas han fallecido de COVID en el país. O sea, prácticamente estamos hablando casi del doble de lo que han fallecido en Argentina, en un país que tiene 33 millones de habitantes contra los 45 que tenemos en Argentina. Esto es una imagen de una morgue, de un contenedor refrigerado para almacenar cuerpos, y estas cajas de cartón es la manera en donde los cuerpos eran trasladados en Perú. Esta es una foto, como le digo, las fotos son todas tomadas por mí. Esto era una realidad que uno encontraba en todos los hospitales de Perú en el momento del pico, sobre todo de la segunda ola. Una de las cosas que quiero hacer mención, que no me quiero olvidar, que es esto: ¿cuántos médicos fallecieron en Latinoamérica? En Perú esa cifra alcanza casi 600 médicos, un poco por debajo de los 800 y algo que fallecieron en Brasil y de los 1.100 que fallecieron en México. En Argentina se estima que 40, esto actualizado el 24 de septiembre del 2021, y en Argentina, de acuerdo a estos datos, 40 médicos fallecieron en el país. Esa cifra se multiplica prácticamente por 15, por 13 en Perú, y como les digo, en relación a la población es una cantidad de médicos alarmante la que se murieron. A eso hay que agregar el hecho de que Perú tiene un ratio de médicos por habitante muchísimo más bajo. Entonces, el sistema de salud se vio con dos carencias extremadamente fuertes a la hora de responder. Uno era el déficit enorme de recursos humanos, y esto era, acá hay dos imágenes, a la derecha ustedes van a ver unos tubos de oxígeno, están alineados con el nombre de pacientes, estos en una plaza, cualquier plaza que ustedes fueran en Perú, iban a encontrar estos tubos de oxígeno, un familiar al lado que tenía que dormir 1, 2, 3 noches esperando cargar un tubo para poder llevárselo a un familiar que esperaba en el domicilio, porque no había lugar en ningún hospital de Perú para un paciente que tuviera requerimiento de tratamiento con oxígeno. En la mano izquierda vemos algo que era una imagen común en los hospitales también de Perú, banderas a media asta y afiches o dibujos de personal de salud que lamentablemente había fallecido por la enfermedad. Esto era un hecho frecuente, y me ha pasado de ir a hospitales donde cada semana eran 1, 2 miembros del equipo de salud que había muerto por esto. Cuando yo hablé del número de médicos, solo me refería al número de médicos fallecidos, sin contar enfermeros ni otros miembros del equipo de salud. Quiero mencionar que en Perú, antes de la pandemia, el número total de camas de unidad de cuidados intensivos era de 1.300, 1.500 camas. Creo que es muchísimo más bajo que el número que teníamos solo en Córdoba.
solo en Córdoba. En Argentina entiendo que pasamos de los 8.000 a los 11.000. En Perú pasaron de los 1.300 a los 2.300 en total durante la pandemia, de camas con respiradores. Obviamente que eso fue uno de los factores determinantes, junto con la escasez de recursos humanos y la poca capacidad de brindar oxígeno, fue uno de los determinantes para que tuviera una mortalidad tan alta. Ahí obviamente que nuestra intervención tuvo que ver básicamente con la creación de lo que acá se llaman los CAT y los COT, los centros de aislamiento temporal y los centros de oxigenación temporal, donde llegaban los pacientes. Esto es un centro de convenciones, y ahí poníamos los pacientes que necesitaban oxígeno, ya sea con concentradores de oxígeno de 10 y hasta 20 litros, o con cánulas de alto flujo, para poder aliviar la demanda que sufrían en ese momento los hospitales, que no daba abasto para recibir a los pacientes. Lamentablemente, en Perú, una de las situaciones que llevó a que haya tantos muertos era la automedicación y el tiempo enorme de espera que los pacientes hacían en su domicilio o tenían en su domicilio antes de ir a los hospitales. Era lamentable ver inclusive enfermeros y médicos de hospitales que llegaban ya agonizantes a las emergencias, porque habían tratado de manejar de manera domiciliaria su cuadro clínico. Una de las cosas que más, digamos, tuvimos que adaptar fue los aspectos interculturales. En general, las comunidades andinas, fundamentalmente las comunidades andinas, pero otras también, se autoaislaron, bloquearon carreteras, y gracias a eso lograron mantener un número muy bajo de casos de COVID. El problema es que, junto a que tenían muy bajo o nulos casos de COVID en sus comunidades, desde su cosmovisión el COVID no existía, o a ellos estaban protegidos por la Pachamama o por factores sobrenaturales. Eso hacía muy difícil cualquier tipo de intervención. Por otra parte, nosotros como extranjeros, como foráneos, no solo extranjeros por ser de otro país, pero por no estar inmersos en la comunidad, éramos muy cautos para acercarnos a esta población, para no ser un factor que llevara el virus a esas comunidades aisladas. Y cuando digo aisladas, estoy hablando de 7, 10, 12 horas de los centros poblados más importantes. Entonces, pero fue muy interesante escucharlos. Cuando teníamos las reuniones, básicamente lo que menos les interesaba a ellos eran temas de COVID, de asistencia, de apoyo relacionada a la atención de COVID o de vacunas, sino tenían intereses en otras situaciones, como tener un puesto de salud funcionante, porque el que tenía no tenía médico de hacía 3 años, tener medicamentos, poder tener atención de partos u otras situaciones de salud, o una ambulancia para poder trasladar a sus pacientes en caso de emergencia. No voy a seguir ahondando, pero como les digo, la intervención en Perú básicamente fue fortalecer ese nivel intermedio de atención para poder brindar oxígeno de manera más rápida y eficaz a los pacientes, y también, como en todos lados lo hacemos, un gran trabajo comunitario con promotores de salud para detección precoz a nivel de domicilio y seguimiento domiciliario de los pacientes. Afortunadamente, Perú tuvo una muy alta tasa de mortalidad, pero también tuvo una reducción muy rápida de casos desde el mes de marzo a mediados del mes de mayo. Y desde esa época no ha tenido aumento de casos, si bien tenemos una alta circulación, o una circulación relativamente alta de la variante Delta, y sobre todo de la variante Mu, esta que está también tan presente en Colombia y sobre todo Ecuador. Hay que destacar que Perú tiene las fronteras cerradas, pero eso no ha impedido un flujo enorme de personas y sobre todo de migrantes venezolanos. Se estima que alrededor de 2.000 migrantes venezolanos entran al país por estas fronteras cerradas y militarizadas. Y acá ustedes ven, vamos a hablar un minuto de vacunación,
ven dos imágenes. A la derecha ven la colocación de la vacuna, en este caso la AstraZeneca, y dos personas paradas, el viceministro de Salud de Perú y el viceministro de Salud de Ecuador. Esto es una donación que Ecuador, que ha avanzado muy rápidamente en la vacuna en los últimos 3 meses, hizo una donación a Perú a fin de agilizar la apertura de fronteras, fundamentalmente con un enfoque comercial, porque obviamente el impacto económico que ha tenido el cierre de frontera en las ciudades limítrofes ha sido demasiado importante y Ecuador de alguna manera quiere agilizar. Perú es mucho más cauto en ese sentido, pero esto es durante el acto oficial de entrega de esas 200.000 vacunas que Ecuador donó a Perú. Y en la mano derecha, algo que ustedes ven, que es una persona que se va a vacunar, una persona joven, una mujer. La particularidad de este caso es que esa mujer es una mujer migrante. Y esta mujer migrante es una mujer migrante en tránsito, es una mujer que va caminando, que entran en este éxodo, en esta diáspora de venezolanos. Estas personas, familias con niños, hombres, mujeres, de todo, van caminando días, semanas a lo largo de la ruta de la carretera panamericana y curiosamente, tanto en Ecuador como en Perú, han tomado la decisión de brindar una vacuna a esta población que aún que no disponen de identificación y que no saben si van a colocarse y en qué momento una segunda dosis. Y quiero remarcar algo bastante interesante. Como dije, la frontera está cerrada. Ecuador avanzó muy rápidamente en el tema de vacunación en los últimos meses, pero, y fue interesante ver cómo un número muy importante de peruanos cruzaron a Ecuador, sobre todo porque en Ecuador colocaban la vacuna Pfizer. Resulta que esa gente volvió a Perú y ahora necesitaba la segunda dosis y no tenía. Entonces fueron a vacunarse, vacunaron con otra vacuna. Y la otra vez encontramos una persona, y son casos bastante frecuentes, de personas que se van por la tercera dosis. Y estos son situaciones, yo no sé cómo es la situación en cuanto a la vacunación en Argentina, pero acá, sobre todo en esta región fronteriza, esto de tener personas que ya van en el lapso de 2 meses por la tercera dosis, entre una dosis de Pfizer, 2 de AstraZeneca o la Sinopharm o tal o cual, es una situación básicamente que habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo. Pero bueno, son las particularidades de todas estas fronteras porosas y de sistemas de registro para personas vacunadas, donde de alguna manera permite, o digamos, falta ese intercambio de información que de alguna manera limitaría el uso abusivo de este tipo de recursos. Mencioné antes, acá vemos, esto es de hoy, de la BBC News, no tiene nada que ver con lo que yo voy a hablar, pero dice Ecuador, al menos 116 muertos en una cárcel de Guayaquil en enfrentamiento entre bandas rivales con granadas, decapitaciones. No tiene nada que ver con lo que estaba mencionando, salvo por el hecho de que esta cárcel, el año pasado cuando nosotros llegamos a Guayaquil y queríamos trabajar en refugios, albergues, etcétera, uno de los lugares que priorizamos, y esto cuando trabajaba en el Hospital Rawson y con Lorena hacíamos nuestras visitas regulares a la cárcel y era bastante interesante. Y aprendí mucho ahí gracias a este enfoque. Íbamos sobre todo a ver los pacientes con VIH y SIDA allá digamos, a la cárcel de Güemes y a la de San Martín. Y así llegamos a Guayaquil, es una prisión con 16.000 prisioneros, sí, no me sale la palabra en español, prisioneros, o presos, y ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos ahí, una de las cuestiones muy interesantes que tuvo la cárcel, como muchas de las prisiones de Latinoamérica, tienen una autogestión, es decir, por fuera de la prisión sí hay un sistema, digamos, de seguridad que custodia, pero dentro de cada pabellón hay una autogestión. Y eso hizo que la epidemia, a pesar de generar una tragedia extramuros, dentro de las prisiones no se vio una situación dramática, casi no hubo casos, casi no hubo muertos, a pesar de ser una situación que carece de muchas condiciones de agua, higiene y saneamiento. Y una de las cuestiones que me pareció muy, muy, muy llamativa fue que cuando estábamos ahí, mis colegas médicos de Ecuador van y saludan y abrazaban a uno de los presos que estaban ahí, y
Entonces, cuando salimos ahí, le digo, ¿y ustedes por qué lo saludaron a esta persona? Estamos hablando del mes de abril, o de inicio de mayo. Y dice, no, este era el director de un hospital. Lo que pasa es que no pudo justificar en su cuenta cómo tenía $3 millones en el último mes. Lamentablemente, esta es una situación, lo pongo como ejemplo un poco anecdótico y folclórico en este caso, pero esto es una situación que se repitió en la gran mayoría, el hecho de que hubo situaciones de irregularidad. En la mano izquierda, y sin entrar en ningún tipo de juicio de valores, tenemos una foto de la ex ministra de Salud de Perú. Ella declaró en uno de los momentos que iba a ser la última peruana en colocarse la vacuna, y eso, pongamos que haya sido a inicio del año 2021. Esta persona, cuando Sinopharm inició los estudios en el mes de agosto, septiembre, en Perú, desde el ministerio se tomaron esas vacunas y se las distribuyeron entre el personal del ministerio, familiares y otras personas pertenecientes al gobierno. Mientras tanto, públicamente declaraba que ella iba a ser la última persona que se iba a vacunar cuando ya había recibido las 2 dosis de la vacuna, que en realidad llegaban para los estudios que se estaban realizando en el país. Esta es una situación, yo sé mucho que van a pensar y todo, yo les traigo a colación para simplemente graficar lo que ha sido una constante, lamentablemente, que a veces nos hace perder de vista que en situaciones de crisis los humanos cómo podemos llegar a comportarnos. Me faltan solo 3 diapositivas muy rápido. Obviamente, yo soy una persona entregada a lo que hago porque me apasiona, pero también tengo familia. Tengo mi hijo que vivían durante todo el año pasado en Myanmar y que lamentablemente por la situación de la pandemia durante 18 meses no los pude ver. Por un lado por la pandemia y la dificultad de llegar a un país tan lejano en Asia, pero por otro lado porque hubo un golpe de Estado con el cual implementaron medidas muy restrictivas de ingreso y de visado que me impidió durante 18 meses ver a mis hijos. Lo cual hubiera sido impensable de otro modo. Acá estamos festejando el Día del Padre, está mi padre en Córdoba, Argentina, yo en Guayaquil y ellos en Myanmar. Resulta que cuando los pude volver a ver, los veo en México hace cosa de 1 mes y medio y al tercer día, o al quinto día que llega mi hijo, se contrae un COVID. Así que bueno, de las 3 semanas que tuvimos que vernos, 2 se tuvo que pasar en cuarentena él y obviamente todos nosotros ahí cuidándolo. Fue una experiencia también poder vivirlo en carne propia, poder cuidarlo. Creo que casi todos hemos tenido familiar y hemos pasado por esta situación. Ahí lo pusimos con una nota de humor, con estos carteles que solían colocar de alerta, que se ponían en las calles de México para que la gente tomara conciencia de la realidad esta y de que se cuidara, pero bueno, son situaciones que nos tocaron vivir a lo largo del año, como dije, a todos nos ha afectado, y mientras estaba también en Ecuador, en Quito, mi madre con 3 ACV, con demencia vascular, en Córdoba, en una residencia, adquiere COVID, y yo no iba a poder, bajo ningún punto de vista, llegar a verla. Por suerte, si bien la hospitalizaron en el hospital italiano, lograron hospitalizar a pesar de ser una paciente de riesgo y que obviamente no hubiera sido prioritaria en caso de colapso. Esto fue en octubre del año pasado. Finalmente sobrevivió el COVID y esta es una foto en el momento en que la puedo volver a ver luego de que yo volví al país 6 meses después que había tenido COVID. Bueno, para mí fue un momento muy emotivo. Esto de poder verla de manera tan limitada fue algo doloroso, tanto de ver a mi padre como a ella de manera con tantas medidas y tan acostumbrado por otro lado a trabajar con este tipo de pacientes. En lo personal nunca tuve un diagnóstico positivo de COVID y no lo comenté, pero en todos los equipos, por suerte, con los que he trabajado y que en general convivimos, hemos llegado a vivir 19 personas en un monasterio con hermanitas de más de 80, 90 años. No hemos tenido ningún caso de COVID trabajando y viviendo todos juntos durante 4 meses, lo cual, bueno, eso habla también un poco del profesionalismo y de la voluntad de cuidarnos, aunque sabemos que aún tomando todos los recaudos, esto nos puede llegar. ¿Estamos preparados para la próxima pandemia? Ya no voy a hablar más de COVID, o sea, ¿qué va a pasar? No vamos a hacer profecías, solo vamos a confiar que hacia adelante se van a seguir conectando los puntos.
pero sí mencionar 3 cosas. La resistencia a antibióticos, esto es un flagelo al cual nos estamos asomando. Dentro de la organización que trabajé, DNDI, Drugs for Neglect Disease Initiative, o Iniciativa para Medicamentos de Enfermedades Olvidadas, como su modelo de investigación y desarrollo fue exitoso, la Organización Mundial de la Salud le solicitó que desarrollara una organización de modelo similar solo para investigación de nuevos antibióticos a fin de desarrollar tratamientos que nos sirvan para las infecciones causadas por microorganismos resistentes a los antibióticos que actualmente existen. Ustedes saben, más de 700.000 personas mueren cada año por infecciones. Nos acosan otros problemas en la región. Esto lo menciono porque es algo que me vincula muy directamente. Ya mencioné la situación de las movilizaciones enormes de personas. Yo he trabajado en 3 lugares diferentes a nivel global con migrantes, en el Mediterráneo, bueno, en el norte de África y Mediterráneo, en Centroamérica y México, y ahora en Sudamérica, y en todos lados vemos lo mismo. En Centroamérica viajaban en el techo de los trenes los migrantes buscando una mejor vida hacia Estados Unidos. En el Mediterráneo, ¿cuánta gente? Este es el año que más gente se ha muerto tratando de llegar a las costas de Europa usando este tipo de botes bastante precarios. Y en Sudamérica lo que vemos a día, como le dije, miles o centenares de caminantes cada día por las carreteras de Sudamérica, y si no, usando este tipo de camiones que muchas veces tienen accidentes y le cuestan la vida a los migrantes. El tema de la migración, se estima que por la situación que estamos viviendo, no solo del COVID, en general global, para el año 2050, más de 200 millones de personas se van a tener que desplazar de sus hogares. Y por último, el cambio climático. Estas son 2 imágenes muy actuales, muy recientes. Una son de las inundaciones de Europa de hace menos de 60 días, es una imagen real, y la otra es del volcán de La Palma. El cambio climático es otro de los fenómenos que va a cambiar nuestra manera de vivir y para lo cual estamos haciendo tan poco. Y como mencioné antes, yo vivo en la Ciudad de México. Este es un registro de los terremotos en los últimos 20, 30 años, y como ustedes pueden ver, en el año 2020 se registraron 30.130 terremotos o movimientos de tierra en el país, un número extremadamente alto. Es verdad que han mejorado los sistemas de registro, pero también algo está pasando y es algo que tenemos que tener en cuenta para tratar de, al menos de lo que nos toca a cada uno, poder revertir la situación. Me quedo con esta imagen. 2021, pudimos desarrollar una vacuna, un gran logro. La tecnología nos ha ayudado mucho para controlar esta pandemia. Les agradezco el tiempo, no sé si me he excedido o no, muy apasionado hablando. Ahí tienen mi mail, mi WhatsApp y todas las preguntas que quieran hacer a su disposición para contestar. Bueno, muchas gracias, Jorge, más que elocuente, la presentación, la exposición, muchas cosas por decir, muchas cosas para analizar. Simplemente hacer una comparación. Creo que si bien nosotros no hemos trabajado muchas veces en las condiciones óptimas, muchas veces nos vimos en la situación de trabajar, sobre todo en la segunda ola, en condiciones subóptimas. Creo que si hacemos una mirada a toda tu presentación y prestamos atención a todo lo que nos contaste, me parece que tenemos el privilegio de poder contar con acceso seguro al subsector privado y público de salud, que tenemos los medios y la seguridad de que permanecemos cuidados por nuestras autoridades, y me parece que eso no es menor. Puede haber mucha discrepancia en el auditorio o en el público en general, porque no hemos hecho las cosas quizás del todo bien, aprendemos de nuestros errores, y creo que eso sirve, pero si nos comparamos con otros sectores, bueno, a las claras está a la vista de que estamos en muchas mejores condiciones. Particularmente a nosotros nos toca estar en este sanatorio, donde creo que se brindó calidad, seguridad, más allá de
de los infortunios que a veces tuvimos que padecer, y si comparamos con el primer paciente crítico que llegó a nuestra institución, que ahora en breves segundos la doctora Penco va a hacer referencia para contrastar estas realidades, creo que estamos muy bien comparados con la realidad que vos nos presentaste. Así que vamos a proceder a que Sabrina nos cuente brevemente, en 2 palabras, cómo fue nuestra experiencia con el primer paciente crítico que tuvimos, y posteriormente le vamos a dar paso a las preguntas del público presente. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La idea desde el servicio fue darle esta otra mirada, digamos, esta otra cara a la pandemia, primero con la presentación del doctor Martín, que la verdad que fue excelente, y ahí hay algunos comentarios en el chat, todos muy emocionados y muy agradecidos por poder haber podido conocer esa experiencia. Y la idea era también contar cuál fue nuestra experiencia e invitarlo al paciente que tuvimos a que nos cuente, no desde el punto de vista de médico, sino desde el punto de vista más bien emocional, qué fue lo que él vivió. Él fue diagnosticado por COVID el 30 de marzo del 2020, fue nuestro primer paciente con COVID internado en la institución, que llegó en estado crítico con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica desde un primer momento. Estuvo en total 81 días internado en la en el sanatorio, de los cuales la mitad estuvo en terapia intensiva y el resto en la sala general, hasta que fue trasladado a un centro de rehabilitación, porque obviamente quedó con una miopatía del paciente crítico bastante importante. La verdad que hubo una gran contención desde el primer momento que el paciente entró. El sanatorio ya estaba preparado para recibir ese tipo de pacientes, o sea que fue rápidamente incluido al circuito de COVID y llega a terapia intensiva, donde estuvo en la área de aislamiento hasta que le pudimos dar el alta microbiológico, digamos, en ese momento, que fue prácticamente 20 días después de haber tenido el diagnóstico. Así que queremos agradecer a Fernando, que va a participar con nosotros. Previamente lo que queremos es mostrarle un pequeño videíto de cuándo fue su salida de la unidad de terapia intensiva. Este video fue difundido tanto por la prensa como por la familia, y bueno, desde acá, desde las redes de la institución. Así que vamos a ver primeramente eso para después pasar al testimonio de Fernando. Chao, don Fernando. Chao. Bueno, la verdad que compartir ese video personalmente lo vi un montón de veces. Desde el 26 de mayo fue esto que él salió de la terapia. Le vamos a dar cámara y audio a Fernando Vivas, nuestro paciente de 60 años ya. Fernando, ¿podés activar ahí la cámara y el audio? Así nos comentás cómo fue esta salida, qué sentiste cuando saliste. Mira cómo recuperaste. Ante todo, darle las gracias por hacerme participar. La verdad que fue muy, muy bueno escucharlo al doctor, pero también es agradecer al cuerpo médico completo del Sanatorio El Salvador, y también no quiero olvidarme de nadie, ¿no es cierto? Enfermeras, enfermeras de UTI, enfermeras de piso, los chicos de imágenes, los kines, los nutricionistas del laboratorio. Mira, lo anoté para no olvidarme, ¿no? Directivos, la administración, las chicas de caja, la gente de limpieza. El total del sanatorio, te diría, porque yo sigo atendiéndome en el sanatorio y es saludarlos y escucharlos, y esa fuerza se siente. Como decía el doctor, el lado humano. Vamos a hablar del lado humano. Yo le voy a hablar desde el lado del paciente. Yo, sin saber qué tenía, llegué a un sanatorio en el cual yo ya tenía mi historia clínica, porque yo me hacía atender ahí, quería ir ahí.
Y la verdad que si me preguntan si tuve alguna duda o algo, yo yo me entregué directamente al equipo de profesionales. No estuve equivocado, no estuve equivocado. ¿Y por qué digo del lado humano? Yo estuve en un coma farmacológico durante 53 días, más o menos, pero mi familia, mi señora, mis hijos, la contención humana que tuvieron en el sanatorio no tiene palabras. Ya a mí yo me paso por todo, por lo que a mí me cuentan, si yo no sabía nada. Yo era un gordito feliz de 90 kilos y después salí un flaco de 58, como lo ven ahí en Sí, en el en video. las imágenes, ¿no? Pero la verdad que yo siempre, en mi trayectoria profesional, yo he llegado a ser gerente comercial de una multinacional, creo que la palabra es compromiso. El compromiso que tuvieron los profesionales hacen a estos resultados. Está bien que me decían, pero tu espíritu de lucha, tu espíritu, tus ganas de vivir, era contagioso, tu cuerpo nos hablaba. Y sí, puede ser, sí, les creo en eso. Pero la verdad que ante una situación tan grave y desconocida, totalmente conocida, porque si hablamos por allá por el 30 de marzo, no teníamos ni siquiera el COE, no se usaba el barbijo. Así que fue algo, como ustedes lo repitieron, bueno, el primer caso al sanatorio, pero la verdad que el profesionalismo y el acompañamiento, no solamente en el lado de salud, sino en el lado psicológico, el apoyo que sintió mi familia por todos, por eso los nombré a todos, hasta las cajeras, la gente de vigilancia, la contención que ellos tuvieron ante una situación tan grave como la que yo tenía. Y bueno, eso es el lado humano que decía el doctor, que se quede tranquilo, que con médicos así el lado humano se ve, el lado humano está, el paciente se siente contenido, el paciente, yo me desperté, como dicen los chicos ahora, se me prendió el tele el 20 de mayo, que yo de ahí sí me acuerdo, de otros no me acuerdo nada. Lo único que tengo que dar es gracias a ese acompañamiento y ayudarme a seguir luchando por lo que yo quería, que era mi independencia. La verdad, es solamente palabras de agradecimiento, pero quiero resaltar Bueno, Fernando, muchas gracias. el profesionalismo de ustedes. Muchas Y que gracias. no quede es un sanatorio. No, no es un sanatorio, es un centro Bueno, de qué lindo. contención. Qué lindo lo que decís. Espero que les satisfaga eso, porque realmente es hablar de ustedes, los profesionales de ahí, de todas las áreas, de todo el Bueno, mundo. Fernando, muchas gracias por sumarte con tu testimonio en lo que fue la enfermedad, cómo la viviste, cómo la pasaste. Vamos a continuar con la conferencia, te agradecemos, te invitamos a que sigas conectado hasta el final. La verdad que nos han llegado algunas preguntas, así que le vamos a dar espacio a eso, pero antes tenemos a Miguel Díaz conectado, que es el coordinador del equipo asesor del Ministerio de Salud de la provincia. Yo lo voy a habilitar. Sí, y director médico del Hospital Rawson. Estoy tratando de habilitarlo como panelista, para que él pueda también dar su opinión seguramente respecto a la conferencia que hemos escuchado. Doctor Díaz, ¿estás por ahí? Doctor. Hola, hola. ¿Está? Ahí está, bueno. No te vemos. ¿Te podés habilitar cámara, doctor? A ver, ahí está. Bueno. Encontramos trabajando, vemos. Sí, es entre paciente y paciente, está así bien. que bueno, muchas gracias bueno. por participar y escuchar esta conferencia que organizamos. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes, gracias a los directivos del Sanatorio Salvador, a Capacitación y Docencia del Sanatorio, a doctor Cámara, a la doctora Ravera, a las infectólogas del servicio, que las conozco, y bueno, y muchas gracias a Jorge, por supuesto, un amigo también, por la excelente
presentación que ha hecho y la otra cara de la pandemia, otra cara que en realidad la hemos vivido nosotros desde acá también, ¿no? Simplemente y muy brevemente quiero referirme a lo que fue para nosotros la pandemia. Para nosotros esta pandemia ha sido la peor de la historia, sin ninguna duda. Aquellos que tenemos unos años más en la salud pública hemos asistido a otras epidemias y a la pandemia VIH-Sida, pero el atravesamiento sanitario, social, económico y político que ha tenido esta pandemia en tan poco tiempo no tiene parangón. Creo que eso la hace una pandemia totalmente distinta, donde muchas situaciones convergen en esta pandemia, algunas de las cuales los trabajadores de la salud las podemos manejar y otras lamentablemente no las podemos manejar y estamos inmersos en esto y somos actores pasivos e impotentemente asistimos a algunas variables que lamentablemente atraviesan esta pandemia. Básicamente nosotros desde el Ministerio de Salud y también desde el Hospital Rawson lo que se ha tomado como eje fundamental de trabajo fue el eje epidemiológico, con un gran trabajo epidemiológico el año pasado en la primera ola, haciendo bloqueo, detección precoz de casos, el eje diagnóstico, con una tasa hoy de testeos semanales de más de 100.000 testeos a cargo de la provincia, y con todo lo que fue el eje asistencial y lo que fue el enfoque clínico de la enfermedad que hizo que Córdoba cambiara el año pasado la definición de caso que se venía presentando prácticamente en todo el mundo con la fiebre como razón principal de enfoque del diagnóstico, y nosotros abogamos por otra definición que no estaba la fiebre como condición, de manera que eso nos permitió el año pasado y este año hacer una gran cantidad de diagnósticos, y creo que por eso Córdoba ha tenido mucho más diagnósticos, porque los diagnósticos se han salido a buscar. Como contrapartida de eso, Córdoba tiene una de las tasas de letalidad más bajas del país, comparado con otras regiones con igual cantidad de habitantes, la más baja del país proporcionalmente, y creo que eso tiene que ver con una cuestión que también se planteó desde el principio, que fue tratar de coordinar tanto el subsector público como el subsector privado y perseguir el mismo objetivo, que era la asistencia de la pandemia, con conexión y frecuentes encuentros entre un sector y otro. Si bien el Rawson ha sido uno de los hospitales de referencia en realidad del polo sanitario, creo que toda la provincia de Córdoba y todas las instituciones de salud han participado en esto de la pandemia, y creo que los resultados en cuanto a letalidad y asistencia están a la vista, y repito, es una de las provincias que menos letalidad tiene por COVID. Y para terminar, quiero decir que el enfoque interdisciplinario de la pandemia, y particularmente lo que se hizo en el Hospital Rawson, también ha dado resultados, pero como decía Jorge, nosotros tuvimos que organizar todo el hospital, como lo dijo Lorena también, reorganizar toda la parte edilicia del hospital, reorganizar todo lo que fue prestaciones y fundamentalmente lo que fue complejidad del hospital. El hospital se transformó y todo el polo sanitario en una gran terapia intensiva, con posibilidad de recibir casi 200 pacientes con respirador en forma simultánea. Y por otra parte tuvimos que organizar el hospital en cuanto al recurso humano, y cada uno cumplió su rol, y esto fue fundamental en el resultado y en el enfoque de la pandemia. También no exento todo el equipo asistencial y particularmente la conducción de los miedos a lo que creíamos en un principio que podía ser, digamos, un gran impacto en el equipo de salud, que era la enfermedad y la muerte de
nuestros compañeros de trabajo, que felizmente ocurrió, prácticamente no tuvimos bajas y no fue un problema, más allá de que hubo muertes y hay que lamentarlas, pero creo que también todo lo que se hizo desde el punto de vista preventivo sirvió y ayudó a que el personal saliera la mayor parte indemne de esta situación. Así que simplemente eso, los felicito felicito al sanatorio, felicito por este aniversario y por la presencia que tiene en Córdoba, la calidad asistencial que tiene, así que de nuevo muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Miguel, súper claras tus palabras, y bueno, Nati, si querés darle participación a las preguntas. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Sí, gracias, doctor. Aquí vamos a habilitar un par de preguntas para el doctor Martín. Graciela Sadino dice, ¿por qué crees, en función de tu experiencia, que la variante Delta no está causando tanto impacto en Sudamérica como en otras partes del mundo? Bueno, ahí estamos. Doctor. Bueno, a ver, más que Sudamérica, entiendo que todavía acá hay una serie de medidas bastante restrictivas al ingreso de personas, por lo menos en los países donde yo he estado recorriendo, y eso está ayudando. En el caso de Perú, la tasa, por ejemplo, quiero mencionar algo, por ejemplo, la tasa es obligatorio el uso de doble mascarilla, y la tasa de cumplimiento de esas medidas es bastante alta, y creo que también en la comunidad existe creo que tantas personas ya han tenido COVID y más la vacunación que se va agregando, eso nos está permitiendo de alguna manera tener bajo control por ahora el número de casos de COVID, y esperemos que también nos ayude el hecho de que está llegando la primavera y el verano para que se mantengan los números en cifras más o menos controlables. Yo personalmente pienso que sobre todo se trata de que en la región muchas personas ya han tenido COVID y están vacunados o están vacunados. Doctor, otra pregunta me parece sumamente interesante y que no se ha tocado, ¿no? Dice Beatriz Mansur, ¿es posible que la globalización del periodismo, de las noticias que se siguen dando a conocer, haya perjudicado la comunicación y la información para vivir el día a día de esta pandemia, sobre todo la que le llega a la población en general y no a quienes trabajan en salud? ¿Qué opinas al respecto? Totalmente, yo doy charlas sobre todo a personal no médico en la región, muchas capacitaciones. Mi rol en este momento en el norte de Perú es trabajar para los protocolos de reapertura de frontera, entonces tenemos que sensibilizar a todas las personas que trabajan en migración y en otras entidades. Y una de las diapositivas siempre es el tema del falso pastor, ¿no? Este sensacionalismo de la prensa que van amenazando, que llega tal variante, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, sí. Y eso ha hecho de que la gente esté muy cansada, descrea mucho del personal de salud. Es llamativo la cantidad de gente que no se quiere vacunar, estamos alcanzando el techo de vacunación y es muy difícil que el resto de las personas se hagan vacunar, no solo acá, también en otros países. Entonces sí, efectivamente, lamentablemente la prensa no ha sido, los medios no han sido un aliado, sino que han excedido el sensacionalismo y el posicionamiento con la politización también incluida. Una pregunta más de Leonardo Marianelli, dice, estimado Jorge, ¿cómo ves el futuro próximo en relación al COVID en Latinoamérica y en Argentina en particular? Yo en relación a Argentina, por la tasa de vacunación y, como digo, porque se aproxima la primavera, el verano, pienso que vamos a, por lo menos, sobrellevar varios meses de relativa calma, pero creo que hay que hacer énfasis todavía en que las personas se sigan cuidando. Yo siempre pongo un ejemplo. Antes de la pandemia, cuando uno viajaba a países donde había japoneses, los japoneses sistemáticamente, si viajaban en el metro o si viajaban en avión, usaban mascarillas, ¿no? Creo que tenemos que seguir con una serie de
precauciones, y uno de los buenos ejemplos es Israel, que si bien tiene una tasa de población una alta tasa de población vacunada, todavía están con un número importante de casos, aunque la mortalidad es bastante baja. Bien. Bueno, doctor, un comentario le leo. Susana Naceta dice, aquí la gente ha empezado a dejar de usar mascarilla por mal entendimiento. Espero que no vuelva a complicar la situación, no se vuelva a complicar. Sí, esperemos todos. Hemos recibido otros comentarios, la verdad que son todos lindos, positivos, incluso de pacientes, porque esta disertación ha estado abierta a la comunidad en general. La verdad que por respeto un poco al tiempo de todos, vamos a cerrar esta conferencia, pero en todo caso agradecerles los nombres, o sea, Norma Beatriz Palacio, que es una paciente nuestra, ha dejado un comentario muy lindo sobre la atención que recibe en el sanatorio y que gracias a los cuidados que tiene cuando viene al sanatorio no se ha contagiado de COVID, porque ya viene por otra patología. Doctor Ariel Busquet, doctor Matías Beranec, todos agradecen la conferencia. De hecho, Busquet dice, nada que envidiar a la conferencia de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Así que dice, qué orgullo tener un Steve Jobs cordobés. Bueno, qué sé yo, algunos de los comentarios, no puedo leerlos más por una cuestión de tiempo y porque necesito hacer algunos avisos parroquiales del cierre, que son la invitación a las próximas conferencias, donde esperamos que los asistentes que están conectados, la verdad que para contarles a todos y compartirles, hemos superado los 180 asistentes, y se ha mantenido bastante el número, que suele por ahí variar, porque a veces se hace un poquito largo y tienen compromisos y se van y vuelven a conectarse. Así que bueno, seguramente eso habla del interés de la temática, del excelente expositor, de la experiencia tan interesante que nos has contado, y por supuesto de la convocatoria del servicio de infectología. Si ponemos la placa entonces para mencionar las próximas 2 actividades para invitarlos, la semana que viene, el 5 de octubre, tenemos al doctor José Cereceto, él es especialista en trombosis, en coagulación, y va a hablar sobre los avances en el tratamiento de la trombosis. Y el 12 de octubre, la doctora Francesca Castoldi Lanino, ella es de Chile, es especialista en neurología e imágenes, y va a participar con esta conferencia que se llama Agregar Valor en Radiología. Los invitamos a ver todo nuestro cronograma de actividades que está publicado en el sitio web del sanatorio, www.sanatoriodelsalvador.com. Allí vamos siempre sumando los links de inscripción, que es el requisito para participar, por supuesto, y seguimos teniendo más conferencias que no las adelanto ahora para simplemente dejarlos ir a cenar, probablemente. Doctor Martín, no sé qué hora era ya. Estás en Perú, nos dijiste, ¿no es cierto? Se fue a comer. No, acá estoy. Sí, estoy en Perú. 2 horas menos. 2 horas. Es temprano. Bueno, buen retorno a México, que me imagino que vas a volver pronto. Les pido a la doctora Penco y a las personas que están como disertantes que prendan cámara, así podemos saludar a todos. Y bueno, agradecemos la asistencia, las personas conectadas hasta ahora, y los invitamos, como decía antes, a seguir acompañándonos en este ciclo de conferencias por los 25 años del Sanatorio del Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Hasta noviembre.